Bueno, ya vemos varios incorporados en el grupo, entonces me gustaría comenzar nuestro encuentro, ¿no? ¿Qué les ha parecido el artículo de la ruta hacia una negociación exitosa? ¿Quién podría comentar algo, por favor? Adelante. A mí me ha parecido muy interesante, ¿no? Todo el proceso de negociación que han seguido para poder levantar esta institución y no venderla a otras personas, ¿no? Porque la venta incluía, aparte de los activos fijos, también el pase de los jugadores de fútbol. Entonces, han hecho un gran proceso, han seguido, como se dice, han seguido una buena ruta de negociación, la cual ha permitido que se pueda salvar esta institución, ¿no? Y algo que dice es que es muy importante que se comparta una visión común de todo el grupo y también que esto vaya a beneficiar a los involucrados, ¿no? Para poder lograr buenos resultados. Correcto. Hay varias lecciones aprendidas de esta lectura sobre cómo, por ejemplo, manejar una negociación con éxito. Adrián, creo que estabas queriendo conversar tú algo. Adelante. Sí, correcto. En realidad es bastante interesante por las etapas que tiene para seguir, ¿no es cierto? Y es bueno hablar de eso. Leslie, bienvenida también. Bueno, sí, en realidad una de las cosas que es importante entender acá es que no fueron los propios directivos de Colo-Colo los que realizaron la negociación, ¿no? Sino conformaron un consorcio de nombre blanco y negro. Entonces es importante aclarar que en este caso es exactamente Alcinda, es un grupo de profesionales, Carolina, que exactamente es un grupo de profesionales que se organiza para llevar adelante el trabajo, ¿no es cierto? Y claro, es bueno ver cómo los profesionales trabajan en equipo y coordinan sus diferentes competencias. Lo importante aquí es decir que hay ciertas características que se tienen que tener en cuenta para elegir a alguien o a algún grupo que negocie por cuenta de nosotros. ¿Cuáles se les ocurre que podrían ser esas características de esa persona o de ese grupo que negocie por cuenta nuestra? Hablan de fantasmas, que son las personas que no necesariamente se sientan en la mesa, pero que son, que tienen poder de decisión, y al mismo tiempo también habla de poder mapear autoridades con poder, ¿no? Para poder lograr mejores resultados. No sé si se referiría un poco a eso. No, gracias Estefanía. No, me refería a que supongamos que nosotros queremos ir a negociar un asunto laboral al Ministerio del Trabajo, pero decidimos que sea otra persona la que vaya a negociar por nosotros, que sea otra persona la que vaya a negociar por nosotros. ¿Cómo elegirían a esa persona? ¿Qué características debería tener esa persona? ¿Cómo debería ser? ¿Qué características tiene un buen negociador? Se elige un negociador por diferentes características, por diferentes situaciones. La primera de ellas es porque consideramos que el negociador es un experimentado, es alguien que conoce y sabe cómo negociar. Recuerdan en el anterior artículo habla de una persona que se llamaba Chris, que es un experto negociador que ha ayudado a muchas partes a lograr acuerdos. Leslie, ¿tú quieres decir algo? Bueno, entonces uno elige un negociador o elige un profesional para que vaya a negociar por nosotros en primera instancia porque consideramos que esa persona tiene las competencias como para poder ir a negociar. Es decir, tiene 4 elementos fundamentales. ¿Leslie? Buenas Exactamente. noches, licenciado. Como Leslie. decía, lo que entendido es que era necesario un agente externo, sobre todo porque la situación estaba muy complicada para este equipo, porque había la presión de la hinchada, había la presión de que tenían que pagar un plazo, entonces necesitaban otro punto de vista para ver una solución. Definitivamente. Una de las
Una de las ventajas de elegir un agente externo para negociar es, como decía, que es competente, conoce el proceso de negociación y el negociador tiene 4 elementos fundamentales que les había adelantado. Uno de esos elementos es la creatividad. Estamos buscando un negociador competente debe ser altamente creativo. La segunda característica que debe tener un negociador profesional es que debe ser empático. Empático porque con quien está hablando no es su enemigo, sino es su potencial aliado. Y aquí también estamos encontrando en el artículo potenciales aliados que, dependiendo cómo se los maneje, pueden llegar realmente a generar una buena negociación. El tercer elemento o la tercera característica de un buen negociador es que es emocionalmente inteligente. O sea, es capaz de administrar sus emociones tanto en beneficio propio como en beneficio de las contrapartes. Por eso es que elegimos digamos, esa es la característica de un buen negociador. Y por último, la paciencia, ¿no? La paciencia en el sentido de que las negociaciones desafortunadamente no terminan tan rápido como quisiéramos y necesitamos ser pacientes. Entonces, para sintetizar, nosotros elegimos a un agente externo porque tiene estas características. Es creativo, es empático, es emocionalmente inteligente y además consideramos que es una persona paciente. Entonces, esos son los 4 elementos que caracterizan a un buen negociador. Ahora, adicionalmente a eso, uno elige a un negociador. Digamos que nosotros tenemos esas características, pero queremos que un agente externo sea el que lleve las negociaciones en nuestro nombre. También podemos elegir un agente externo porque los agentes externos no están, digamos, son más objetivos en cuanto a el manejo de la situación, no están emocionalmente involucrados en la problemática. Entonces, ven con ojos más fríos lo que está sucediendo en la negociación o lo que está sucediendo en el problema y por lo tanto lo harán con mayor objetividad, ¿no es cierto? Esa es una segunda característica o situación. Y la tercera es bastante obvia y es porque quizás nosotros carecemos de tiempo, no contamos con el tiempo suficiente como para poder hacernos cargo de esta situación. Entonces elegimos a un agente externo. Si bien la lectura no habla exactamente de las razones por las cuales se elige un agente externo, en algún momento se han elegido a 3 personas, ¿no? Se han elegido a 3 personas para ser agentes de negociación. Efectivamente, Carolina, como hemos leído en el anterior artículo, la negociación no es otra cosa que un intercambio de información. Es un intercambio de información oportuno, claro, etc. Y por lo tanto, un buen negociador también es una persona muy, muy comunicativa, ¿no es cierto? Es una persona que permanentemente está intercambiando información con los otros negociadores. Ahora, una vez que nosotros hemos elegido un agente, digamos que nos han elegido a nosotros como agente negociador, ¿qué es lo que nosotros negociaríamos con aquellos que nos han elegido? ¿Qué creen ustedes que es importante tener de parte de aquellos que nos han elegido? Tu confianza primero que todo, ¿no? Sí, efectivamente, pero eso se tiene que traducir en algo. Alberto, ¿tú quieres comentar algo? Lo que he leído yo creo que ser un negociador, creo que ser una persona más que todo motivadora, ¿no? Que pueda influir en el resto de la gente, ¿no? Bueno, efectivamente, los negociadores son altamente motivadores, influyentes, ¿no es cierto? Deben tener características en el sentido de saber manejar a otras personas. Pero cuando uno es elegido como agente negociador,
Alcinda nos dice deberíamos contar con toda la información y sus propósitos. Efectivamente, una de las cosas más importantes de todo agente negociador debe negociar con su contraparte es la legitimidad. Debe tener el apoyo político de las contrapartes o de sus electores. Debe tener todo el apoyo, porque si en algún momento lo observan o lo juzgan, el agente puede retirarse de la negociación. Otro de los elementos que debería tener un agente negociador, además del apoyo, son recursos, porque ¿cómo va a ir a negociar si no tiene recursos? ¿No? Entonces, son dos elementos fundamentales que debería recibir todo agente negociador: el apoyo político de las partes y los recursos que sean necesarios para ir a negociar. ¿Qué les parece esas ideas? Micrófono. Claro que puedo repetir, por supuesto, por favor. Cuando uno es elegido agente de negociación, es decir, cuando uno va a negociar por cuenta de otras partes, lo importante acá es que el agente negociador cuente con todo el apoyo político de aquellos que lo han elegido. No todo el soporte, deben reconocerlo como legítimo negociador, deben decirle algo así como: estamos de acuerdo contigo y adelante, anda a negociar por cuenta nuestra. No deberían estar cuestionándole sus acciones en ningún momento. El negociador sabe exactamente lo que tiene que hacer. Entonces, el primer tema que todo agente negociador debe negociar con sus electores es el total y completo apoyo político que le puedan dar, el apoyo que le puedan dar. Y el segundo elemento son los recursos que podrían otorgarle, porque si el agente negociador va a negociar sin recursos, sin algo que ofrecer, sin algo que realmente a las otras contrapartes les interese, entonces no está haciendo nada, pues no tiene nada para negociar, ¿no es cierto? Entonces, otra vez, todo agente negociador debe negociar con sus electores dos elementos fundamentales. Uno, el apoyo político, el apoyo que le van a dar, el apoyo completo que le van a dar. Y segundo, los recursos que le están dando para que él pueda ir a negociar. Esos son los dos elementos. Alberto, espero que te haya quedado claro lo que acabo de comentar. ¿Alguna otra inquietud, comentario, pregunta? Hice dos preguntas. La primera pregunta, solo para redondear, la primera pregunta decía: ¿por qué elegimos un agente negociador para que vaya a hacerlo de parte nuestra? Y hemos hablado en el sentido de las 4 características que tiene un agente negociador, y que nosotros elegimos a un agente negociador porque él tiene esas 4 características. Si es que nosotros tuviéramos ellas y también lo quisiéramos un agente negociador, también lo haríamos porque él es más objetivo. Al no estar involucrado con nosotros o el conflicto, suele ser más objetivo en sus decisiones. Y en tercer lugar, elegimos un agente negociador porque quizás no tenemos el suficiente tiempo para hacernos cargo de la negociación. Eso es por qué elegimos un agente negociador. Pero ahora, en contraparte, el agente negociador también debe negociar con quien lo elige ciertos elementos, y esos son 2 elementos fundamentales. El apoyo incondicional que le están dando aquellos que lo han elegido. Vale decir, el agente negociador debe tener el total poder para poder ir a negociar de parte de sus electores. Eso es importante. Debe tener el total poder y por lo tanto debe gozar de toda la confianza de sus electores. 1. Y en segundo lugar, debe tener recursos. Quienes lo han elegido deben otorgarle recursos para que él pueda ir justamente a negociar. ¿No? Todo negociador siempre debe tener algo que ofrecer. Son 2 elementos que todo negociador debe tener presente. Primero, lo que realmente quiere aquello que está yendo a pedir, y en segundo lugar,
debería tener claro lo que es capaz de ofrecer. De eso se trata una negociación, de dar y recibir, dar y recibir. Espero que haya quedado claro, Estefanía. Todavía estoy contigo. Súper, genial. Espero que les haya quedado claro a todos en todo caso. Bueno, una vez que ya hemos hablado sobre el agente negociador y las características que tiene, y la negociación que hace con sus electores. A propósito, aquello que el negociador negocia con sus electores tiene un nombre específico y es mandato. Cuando a uno lo envían a negociar algo, digamos, con el sindicato o con un empleado o qué sé yo, uno debe tener claro cuál es el mandato que le están dando, vale decir, hasta dónde puede negociar, cuál es el poder de negociación que tiene. Eso es desde el punto de vista laboral. Justamente ayer hablaba con unas personas y decían, ellos me comentaban que muchas veces tienen que ir a negociar con el sindicato del trabajo en la empresa, con el sindicato de la empresa, a nombre de los ejecutivos, y ellos van a negociar sin antes haber clarificado cuál es su mandato, es decir, hasta dónde pueden tomar decisiones ellos, hasta dónde pueden ofrecer cosas, hasta dónde pueden realmente tomar hasta dónde tienen el apoyo político de sus electores. No sé qué piensan ustedes de eso. Carolina, si te estás refiriendo a lo del sindicato, lo que pasa es que la persona esta de recursos humanos que iba a ir a negociar con el sindicato no había negociado ella un mandato con los gerentes. O sea, le dijeron, anda a negociar con el sindicato y ella fue. Listo. Ella fue a negociar sin ningún problema, ¿no es cierto? Entonces ahí perdió la oportunidad de ver qué es lo que podía ofrecer o qué es lo que estaba yendo a pedir. Simplemente fue como un emisario a escuchar lo que el sindicato estaba pidiendo. Y eso tiene graves riesgos porque la gente del sindicato puede enojarse porque no le están mandando un negociador, ¿no es cierto? Efectivamente, si es así, la negociación corre peligro, se estanca, las partes claro, están yendo a negociar con alguien que no tiene el poder de decisión y por lo tanto la negociación en sí corre peligro. Claro, Susana, exactamente de eso se trata. Cuando el negociador negocia el mandato, tiene claridad hasta dónde puede negociar, qué puede ofrecer, y con seguridad él va con más confianza y no dudando, ¿no es cierto? Por eso es que, si bien este artículo no habla mucho sobre el rol del agente negociador, es importante tener claro eso, tener claro las características que tiene un negociador y además tener claro el mandato que tiene todo negociador para poder ir a negociar. Como decía el artículo, una de las primeras actividades que todo agente negociador tiene que hacer es conocer y entender a las partes para encontrar un objetivo común. Aquí esta vez es importante entender a las partes para encontrar un objetivo común que permita trascender los intereses y propósitos particulares. ¿Qué piensan ustedes de esa actividad? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han presentado acá en el artículo? Hola, buenas noches. Adrián, adelante. Buenas noches, un gusto saludarlo. Bueno, pienso que se trata de encontrar ese espacio en el que a partir de una buena negociación ambas partes pueden salir ganando, ¿no? Y cuando hablo de ganar no me refiero solamente a temas de carácter económico, sino a diferentes aspectos relacionados a la proyección de las partes, en sus intereses en el mercado, a nivel político, a nivel social, educativo. Ese es el punto, ese objetivo común de enlace, ese común denominador que ha de permitir encontrar una perspectiva, encontrar un marco de empatía, ese insight que ha de permitir generar un trabajo cooperativo.
Efectivamente, es decir, como Carolina también lo comenta acá, hay que conocer con quién se va a negociar y de manera de construir un objetivo común. Y también hace referencia a, bueno, aquí hace referencia a dos tipos de actores, los actores visibles y los fantasmas, ¿no es cierto? ¿Y quiénes son estos? ¿Alguien podría comentar sobre los actores visibles y los actores fantasma? Adelante, Alberto, te estoy escuchando. Sí, adelante. Ya, un poco lo que he podido entender de la lectura, que los actores visibles es el grupo de consorcio, ¿no? Que está trataron de salvar de la quiebra a Colo-Colo, y más que todos los fantasmas son la parte del fisco, la parte de los hinchas y la parte de la asamblea legislativa que va a aprobar, digamos, la ley para que se pueda crear de las asociaciones anónimas deportivas, creo. Efectivamente, hay así, digamos, los visibles son los que están en la mesa para negociar, ¿no es cierto? Eso nos dice con claridad Estefanía en este caso. Los visibles son los que tú has comentado, el fisco, la asamblea, los hinchas, todos ellos son visibles, ¿no? Porque van a estar en la mesa de negociación. Y no es que van a estar de forma directa o indirecta, en realidad están de forma directa. Ellos son los directos interesados porque es su club, ¿no es cierto? Es su club el que está en juego. Pero hay otros que están también interesados que no son visibles. Por ejemplo, los otros equipos, ¿no? Porque recuerden que hay una ley ahí, hay una ley que está siendo observada, en el artículo digo, hay una ley que está siendo observada y que les afecta a todos los clubes deportivos. Entonces, los negociadores visibles son aquellos con los cuales uno se sienta a negociar. Los negociadores fantasmas son aquellos que están observando lo que está sucediendo. Voy a dar un ejemplo acá en La Paz, ¿no? Hace mucho tiempo, unos años atrás, los policías se entraron en una disputa, en un conflicto con el gobierno porque consideraron que sus sueldos eran demasiado bajos, ¿no es cierto? Incluso las mujeres, las esposas de los policías se pusieron en huelga y ellas fueron las que estuvieron, qué sé yo, permanentemente luchando por obtener mejores condiciones salariales. Listo. Esos son actores visibles. Los que eran fantasmas, actores fantasmas, eran, por ejemplo, el magisterio. El magisterio estaba alerta, atento a las negociaciones que el gobierno tenía con los policías para ver dos cosas. Uno, qué podían pedir ellos, y segundo, qué podían pedir ellos, y segundo, cómo es que el gobierno negocia, cómo son los negociadores del gobierno. Así también, por ejemplo, en otra negociación en la cual yo participé, estaban el gobierno, estaban los trabajadores, y estaba la COP, y estaban los empresarios privados. Entonces, se negociaron ciertas cosas, ¿no? Ciertos elementos que no les puedo comentar totalmente acá, pero digamos que se negociaron las condiciones laborales. Se negociaron las condiciones laborales entre estas tres partes, y quienes estaban atentos a cómo es que el negociador, cómo es que el gobierno negociaba con estos actores, eran los gremiales que no tienen nada que ver con la COP, y también estaban aquellos ganaderos que tampoco están afiliados a la COP. Entonces, fíjense, hay varios actores que no están directamente involucrados en la negociación, pero que están alerta, ¿no es cierto? Esos son los actores, los negociadores fantasma. ¿Algún otro comentario sobre si ustedes tienen alguna anécdota que nos pueda ayudar acerca de los negociadores fantasma y los negociadores que están en la mesa? Adelante, me gustaría escucharla. Hola, Lisette, buenas noches, adelante. Bueno,
Algunas cositas que me llamaban la atención de esta primera parte es que al principio el presidente de este club ha sido tan estratega para mi punto de vista que ha solicitado ayuda de un ejecutivo primero independiente y ha conformado lo que es su equipo negociador central, ¿no? Junto con un director de un banco y un abogado, para que entre este equipo vayan, vean el panorama de cómo pueden sacar adelante, crean una estrategia, una ruta de negociación para salir adelante de la situación de quiebra en la que se encontraba, ¿no? Eso por un lado, pero también esto de de los actores fantasmas, desde mi punto de vista también ejercen cierta influencia en lo que son las tomas de decisiones. Por ejemplo, aquí en el mismo caso indica, ¿no?, que los presidentes anteriores al club también estaban alerta a toda la estrategia que se estaba conformando y efectivamente ejercían alguna influencia a través de sus representantes, ¿no? Como dicen, no estarían en la mesa para negociar, pero sí estaban sus representantes. Efectivamente, ese es un extraordinario ejemplo que surge de la lectura, ¿no es cierto? Los anteriores presidentes también estaban presentes de forma indirecta, llamaremos, pero ejercen presión, ¿no es cierto? Son aquellos que también ejercen presión para la toma de decisiones. Entonces, cuando uno hace un estudio de involucrados, debe identificar no solamente a los actores que están directamente relacionados con la negociación, sino también a todos aquellos que están, digamos, alrededor y que ejercen cierto tipo de influencia. Alguna vez en Oruro, cuando estábamos hablando con gente que trabaja con la Defensoría del Menor, decía, muchas veces nosotros para poder tener influencia sobre la familia, no hablamos directamente con ellos. Por ejemplo, no hablamos con el padre o con la madre, sino hablamos con sus familiares, digamos, con el abuelo, o con la amiga, o con el amigo, etcétera, para obtener cierto tipo de información y al mismo tiempo para que ellos puedan ejercer cierto tipo de influencia. Oh, qué interesante lo que dice Estefanía también. En el caso del Código Penal, quienes estuvieron directamente involucrados fueron los médicos. Efectivamente, Carolina, ellos son los que estuvieron efectivamente vinculados y ellos son los actores activos, diremos, en la negociación. Y aquellos actores pasivos fueron la COB, las juntas vecinales, etcétera, todos aquellos que fueron plegándose, los comités cívicos, etcétera. Ellos son los que se van a, qué sé yo, sumándose a este proceso, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros hacemos la elección de los involucrados, ¿qué es lo que vemos en los involucrados? ¿Qué es, cuando hacemos un análisis de actores, qué es lo que nosotros estudiamos en el análisis de actores? Adrián, acá hay algo que comentas que dice, hay un efecto vicario que debe ser considerado al tomar decisiones. ¿Podrías explicar un poco más a qué te refieres con el efecto vicario? Sí, gracias. Me refiero a la influencia que ha de tener la decisión que se vaya a tomar en la negociación sobre los grupos que no están en la mesa, ¿no? A nivel de estrategias, de posibilidades, de hasta dónde podemos llegar, cuáles son los pasos apropiados a seguir. Se está transmitiendo un ejemplo, un modelo de negociación que puede ser exitoso, de todo no serlo, pero de una u otra manera se está generando aprendizaje en los observadores. Ya, ok, ahora sí nos referimos al aprendizaje vicario. Efectivamente, los actores visibles son aquellos que están en la mesa de negociación y los fantasmas están por detrás mirando lo que sucede. Pero al mismo tiempo los visibles, al ser influenciados por los fantasmas, pueden tener procesos de aprendizaje particulares, ¿no es cierto? Pueden copiar ciertas ideas de los fantasmas para llevar a las mesas de negociación. Efectivamente, así es, eso es lo que sucede en todas las negociaciones, ¿no?
uno está negociando, no lo sé, pues está negociando con su esposa algún tema particular y de pronto la suegra se involucra en esto y le recomienda algo a la esposa y luego la esposa viene con nuevas ideas, ¿no? O al revés, perdón que pongo estos ejemplos tan domésticos, pero la negociación se expresa o la negociación está presente en todos los escenarios, en escenarios familiares, en escenarios políticos, en escenarios empresariales, organizacionales, etcétera. No es algo que solamente está en la empresa o en lo político, sino se presenta en el día a día. La negociación, el conflicto y la negociación son elementos omnipresentes. Efectivamente, Susana, en experiencias cotidianas, por ejemplo, cuando yo estaba siendo entrenado en esto, nuestro coach nos pedía que cada día le contemos una experiencia particular de negociación que habíamos tenido, ¿no? Y teníamos que estar alerta a todas esas experiencias de negociación que se presentaban en nuestra vida cotidiana. Y bueno, a veces tengo yo la inquietud también de preguntarles a ustedes, por ejemplo, cuál ha sido la última negociación que han tenido y cuál ha sido el resultado. No quiero preguntar en este momento para no cortar lo que estamos conversando, pero es un muy buen ejercicio el estar permanentemente alerta en modo negociador para darse cuenta que cómo es que se pueden manejar estos asuntos, ¿no? Por ejemplo, en la empresa, uno quiere negociar con un colega un trabajo determinado, pero aquí tengo un ejemplo bien concreto y es que estábamos tratando de implantar un sistema informático en un banco, en una institución, y la persona con aparentemente mayor poder era el gerente general, aquel que pues manejaba todos los hilos. Pero había una persona fantasma de mucha influencia, de muchísima influencia, y esta persona era su secretaria. Entonces nosotros, para llegar al gerente general, para poder trabajar con el gerente general, primero teníamos que ganarnos la confianza de la secretaria para que nos permitiera llegar al gerente. Si no, ella misma nos obstaculizaba todos los procesos. Al igual que a los procesos de cambio, muchas veces el chofer de un ejecutivo suele ser la persona muy confiable, ¿no? Es la persona que más información maneja en los procesos de negociación. Bueno, pero antes de divagar más, estábamos en el estudio de los involucrados. ¿Qué más? ¿Algún otro comentario sobre el análisis de involucrados? Efectivamente, y uno piensa que la secretaria es eso, ¿no? Es un simple asistente del gerente y listo, y muchas veces no la consideramos en cuenta cuando hay procesos de negociación, cuando en el fondo ella puede ser un actor fantasma muy importante a los procesos de negociación. La secretaria, el portero, o sea, la gente de mucho más antigüedad, el chofer, por ejemplo, ¿no es cierto? El empleado más antiguo. Hay tantos actores fantasmas a veces que están ahí que nosotros no los consideramos. El mensajero, tienes toda la razón, el mensajero es aquel que maneja tanta información, y ser mensajero requiere ser una persona de mucha confianza, ¿no? Porque normalmente se distribuyen papeles que son especiales. Efectivamente, sabe y conoce todo, desde lo más íntimo hasta lo más profesional, me imagino. Hay personas que conocen toda la vida de los stakeholders, de los involucrados. Tengo una pregunta para ustedes y es, cuando estamos haciendo el análisis de estos involucrados, de estas personas que son actores, ¿hasta dónde tenemos que investigarlos? ¿Hasta dónde tenemos que buscar información de ellos?
Es decir, solo tendríamos que buscar información profesional, sus intereses, sus inquietudes, o también deberíamos buscar información más privada, por ejemplo, sus temores, sus errores, sus conflictos personales y particulares que tiene. ¿Hasta dónde creen ustedes que deberíamos, comillas, investigar a nuestras contrapartes para conocerlas? Efectivamente, el mensajero conoce hasta su vida personal, ¿no? Sus relaciones, etcétera, sus temores y sus debilidades para poder ayudar. En fin, ya digamos que inicialmente conocer más te da la ventaja, ¿no? Te da una ventaja para poder negociar mejor. Sí, como el anterior artículo decía, la información es la base de la negociación. Exactamente, conocer es poder. Ahora, yo debería conocer, por ejemplo, de mi contraparte con quién vive, cuántos hijos tiene, cómo se relaciona con su esposa, si tiene un amante, no tiene un amante. ¿Debería llegar a conocer todos esos detalles? ¿Qué piensa? ¿Por qué no, Susana? ¿Por qué no deberíamos conocer todo aquello? Ya, ok. Primero, efectivamente, su vida personal es algo muy particular. Pero Carolina dice, depende de lo que se va a negociar. Y también es importante conocer su vida personal. Sí, correcto. De hecho, los negociadores profesionales van a investigarnos hasta con quién despertamos todas las mañanas, ¿no? Ellos van a investigar quiénes somos. Les recomiendo una película, si no la han visto, se llama Jurado en Fuga. Jurado en Fuga es una película increíble de cómo los expertos negociadores, en este caso eran abogados, los expertos abogados investigan hasta lo más mínimo sobre su contraparte para ver cómo pueden utilizar esa información, ya sea en beneficio particular o guardarla. Lo que sí es importante entender acá, y voy a ser enfático en esto, es que investigar a la contraparte no es ni ético ni poco ético. Investigar a la contraparte es una necesidad para poder conocer mejor con quienes vamos a charlar. Exactamente, tenemos que conocer sus expectativas, sus intereses, sus motivos, sus preocupaciones. Tenemos que conocer todo aquello para ver cómo va a actuar en un momento determinado. Lo que sí podría ser ético o falto de ética es cómo usamos esa información, porque si llegamos a conocer muy en detalle a la contraparte, podríamos usar esta información para chantajearlo. No es eso, no estamos hablando de eso, no se trata de eso. Y lo voy a repetir. No cae en la ética o en la falta de ética el investigar a la contraparte. De hecho, los profesionales lo van a hacer. Lo que puede caer en lo ético o lo no ético es cómo se usa esa información. Y efectivamente, a ver, veamos, aquí hay una cosita, Susana. Investigar a la otra persona en su vida personal no es ni ético ni no ético. Depende de lo que estés negociando y depende de lo que quieras y depende hasta dónde quieras conocer a tu contraparte. Porque, por ejemplo, tú puedes investigar a una contraparte tuya y encontrar que el señor tiene dificultades en su matrimonio. Y es por eso que en los procesos de negociación él se siente tenso, terco, malhumorado. No es por lo que está sucediendo en la propia negociación, sino por lo que le está sucediendo en su casa. Ese es un tema particular. Pero el otro es decir, para cerrar esta idea, nosotros debemos investigar todo lo que fuera posible de investigar, pero sí teniendo cuidado de cómo usar esa información. En eso es lo que hay que tener cuidado, en cómo usar, porque si vamos a usar para hacerle daño, ahí sí estamos cayendo en la parte no ética, ¿no es cierto? No va a funcionar. Lo que va a ocurrir, normalmente lo que va a ocurrir es que la persona se defienda, se niegue, se sienta ofuscada y no continúa la negociación. Entonces, los negociadores profesionales lo que hacen es manejar la información, como se dice técnicamente,
administrar la información con inteligencia. Hay otra película que me gustaría, les recomiendo, no me gustaría, les recomiendo que la vean justamente para ver el manejo de información que se da, y se llama, bueno, hay dos, una se llama La Orquídea Negra y la otra se llama La Mediación. Son películas súper interesantes que vale la pena verlas. Y una que sí recomiendo ver y que se ve en todos los cursos de negociación se llama El Negociador, con Samuel Jackson y Kevin Spacey. Es una película de aventuras, ¿no? De policías, malos y buenos, etcétera, pero hay diálogos muy importantes en términos de negociación. Bien, entonces, cuando estamos negociando es conocer, entender bien a nuestra contraparte. Aquí hay otro elemento que dice entender los contextos de poder para determinar, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a leer. Dice, entender los contextos de poder para determinar la mejor aproximación a cada contraparte e identificar las decisiones clave que sellarán un éxito o el fracaso del proceso. ¿Qué piensan de eso? ¿Cuáles son, a su juicio, las fuentes de poder que se dan en las negociaciones? Nosotros que hemos estudiado un poco del comportamiento organizacional, conocemos que hay diferentes fuentes de poder, ¿no es cierto? Hay el poder jerárquico, el poder de comunicación, el poder económico, el poder, qué sé yo, social. Por ejemplo, la empresa privada podría tener el poder económico, o la empresa podría tener el poder económico, pero el sindicato tiene el poder de movilización, el poder social, o no sé, digamos en este caso, el fisco puede tener el poder coercitivo porque está esperando que le paguen. En el caso del caso, el fisco tiene el poder coercitivo porque están esperando que se paguen los impuestos, qué sé yo. Entonces él va a coercionar y va a subastar los bienes, los activos, más que los bienes, los activos de la empresa, etc. Entonces es bueno conocer las fuentes de poder que tienen las otras partes para entender la influencia que pueden tener en el proceso de negociación. Y obviamente no solamente hay que tener conocimiento sobre las fuentes de poder entre las partes, que tienen las partes, sino la fuente de, digamos, las relaciones de poder que se dan entre las partes. Eso es súper importante, conocer cómo se generan vínculos entre ellos. Por ejemplo, ¿no? Los ejecutivos del Club Colo-Colo podrían aliarse con los hinchas y con ellos generar una estrategia a largo plazo. Y el fisco podría aliarse de alguna manera con los inversionistas y así sucesivamente. O sea, cuando uno hace análisis de involucrados, no solamente debe tener presente los intereses, las necesidades o las preocupaciones que tienen las contrapartes, sino también la fuente de poder que está fundamentalmente relacionada con su capacidad de influencia y con los recursos que ésta tiene para generar esa influencia. Entonces nosotros tenemos que hacernos un cuadro en el cual colocamos, por un lado, los intereses, las necesidades, las preocupaciones, y por otro lado tenemos que colocar el poder, la influencia y los recursos. Y en base a ese cuadro nosotros generar a los actores, aquellos que tienen, por ejemplo, un interés genuino pero tienen bajo poder, ¿no? Habrá que trabajar, sí, correcto, exactamente, Estefanía, elaborar un mapa de poder, ¿no? De quiénes son aquellos que tienen más poder entre todos para poder negociar, por ejemplo, con ellos primeros, o, en fin. No, entonces, yo les recomiendo que en Internet ustedes
si les queda el tiempo, busquen cómo es que se construye un análisis de involucrados, así se llama. Esto es lo más importante, realizar un análisis de involucrados, ¿no? Porque en este análisis de involucrados tenemos que identificar quiénes tienen intereses que están alineados con nosotros y quiénes tienen el poder de influencia. Por ejemplo, aquellos que tienen el interés alineado, o sea, están de acuerdo en querer salvar el grupo, y además tienen un poder muy fuerte, pues esos son los verdaderos aliados, ¿no es cierto? Ellos son los con los cuales hay que trabajar, ¿no? En cambio, aquellos que tienen un interés negativo, por ejemplo, y de una vez quieren deshacerse de esto y tienen poder, esos no son aliados, sino que más bien hay que convertirlos en aliados, preguntándoles, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer para que se convierta en un aliado? ¿No? Entonces, este tema es, el tema de Colo-Colo es súper importante para poder entender cómo se ha hecho el proceso de construcción de alianzas entre los diferentes actores. Finalmente habla acá de establecer una ruta de negociación. ¿Alguien podría explicar a qué se refería el artículo cuando habla de una ruta de negociación? Sí, Alberto, estoy escuchándote, adelante. A los pasos que se debe seguir más o menos en el tema de la negociación, cuál debe ser primero, que un actor primero se debe entablar en la mesa de diálogo, por ejemplo, ¿no? Y cuáles son los conflictos a solucionar, ¿no? Sí, efectivamente, la ruta de negociación tiene que ver con lo que en el anterior artículo, si ustedes recuerdan, en la negociación 3D, hablaba sobre la tercera dimensión, la forma de estructurar una negociación. ¿Ustedes recuerdan qué es lo que decía el artículo anterior? Estefanía, ¿algún comentario? Creo que la ruta de negociación también tiene que ver con las dimensiones propiamente dichas de la negociación, ¿no? Que tiene que ver con el contenido, el proceso y la relación. El contenido, por ejemplo, de identificar primero el problema, ¿no? El proceso que tendría que ver cómo se va a negociar ese problema o esa situación que es identificado y la relación que tendría que ver con la relación de vinculación o de poder que usted mencionaba entre las partes, podría ser. Sí, no, definitivamente. ¿Tienes relación en eso? No, sí, efectivamente. Primero, el contenido, ¿no? El contenido, es decir, ¿de qué estamos hablando? Y el contenido está directamente relacionado con los intereses, las necesidades o las preocupaciones que tienen las contrapartes, ¿no? El contenido, ¿qué es lo que les está preocupando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Una vez que hayamos nosotros identificado aquello, lo segundo es identificar los recursos con los que cuenta, con los recursos que podría darnos, ¿no? De tal manera de que el contenido no solamente incluya intereses, sino también recursos. El proceso tiene que ver con quién hablar primero. O sea, me estoy acordando permanentemente de la negociación 3D, porque es clave para poder entender esta última parte, cuando dice, tenemos que elegir las contrapartes con cuidado, saber con quién vamos a hablar primero, quién tiene influencia sobre quién, cómo es que se llevan adelante. Es decir, como bien dice Adrián, colocar, no sé, pues la secuencia lógica de movimientos entre los actores para poder alcanzar el objetivo que tenemos, ¿no es cierto? Pero para ello tenemos que imaginarnos cuál debería ser la meta final. Como dice el artículo también, ¿qué es lo último? Es decir, ¿qué es lo que quisiéramos lograr? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que quisiéramos alcanzar de esta negociación? Que es recuperar a Colo-Colo o lo que fuera, que cualquier negociación que tenemos que tener claridad cuál es el objetivo final. Y luego analizar secuencialmente con quiénes deberíamos ir charlando
qué deberíamos ir negociando con cada uno de ellos para poder ir cerrando acuerdos, que yo creo que esa es la parte estratégica. Como bien decía el artículo de la negociación 3D, esa es la negociación estratégica, el poder armar el proceso de negociación, la ruta, saber con quién hablar primero, con quién hablar después, etc. No sé si tienen algún comentario sobre esto. Establecer la ruta de negociación, dice. Sí, efectivamente, Adrián, es una secuencia lógica de movimientos más allá de la mesa, para que cuando llegue el momento de sentarnos en la mesa, la cosa esté clara. La COP trabaja muy bien, bueno, todos los negociadores profesionales trabajan muy bien esto de buscar alianzas fuera de la mesa. No sé si alguno de ustedes juega ajedrez, pero es eso. Es como imaginarse cuáles son las movidas, cuáles son, aunque no las vaya a mover todas al mismo tiempo, imaginarse cuál es la ruta, cómo podría mover, como dice Carolina, saber mover y usar las piezas. Los dirigentes sindicales, créanme, la COP tiene asesores sindicales en temas de negociación muy poderosos. De hecho, la OIT trabaja directamente con los sindicatos para desarrollar competencias de negociación. A nivel internacional hay asociaciones, hay federaciones y confederaciones de sindicatos que trabajan muy bien los procesos de negociación. Claro que en nuestro país, bueno, quizás en todas partes también, los procesos de negociación se inician con gestiones de poder, ¿no? Con presiones. Entonces, en fin, ha sido una estrategia que en nuestro país hemos desarrollado. Primero gritamos, armamos un despelote y después recién negociamos, como exactamente el caso del Código Penal, que parece que recién se va a estudiar con cuidado para poder mejorar el Código Penal Banzer, ¿no? Alberto, ¿tú quieres comentar algo? Más que comentar un problema creo que tiene ahorita La Paz es el tema del estadio Hernando Siles, ¿no? Que hay un proyecto creo que quiere elaborar el gobierno que es de renovar, creo, la infraestructura del Hernando Siles, ¿no? Pero va a dejar un buen tiempo, creo que, sin escenario deportivo a los equipos de La Paz, creo que al Tigre y al Strongers. Y están viendo ahora, yo he escuchado el deportivo, ahora están viendo los del Tigre y el Bolívar con quiénes van a negociar para el tema de los torneos internacionales. Aquí interesante. Gracias, Alberto, por el comentario. No, desafortunadamente no sigo las noticias del fútbol, pero mira qué interesante. Claro, el proyecto de mejoramiento del Hernando Siles va a perjudicar a otros clubes, ¿no? Porque no sé si todos tienen un escenario lo suficientemente importante como para poder recaudar o para poder desarrollar sus partidos por ahí. Sí, efectivamente. Gracias, por ejemplo, Alberto. Extraordinario. Y Susana, sí, la ruta de negociación tiene que ver con saber hacer las movidas, no necesariamente para que la otra parte ceda, sino para que podamos encontrar un escenario de colaboración, algo que nos pueda favorecer a todos en lo posible. Y claro, ojalá nos ofrezca aquello que estamos buscando, ¿no? Ojalá nos ofrezca aquello. Ahora hay que entender que en las negociaciones uno no siempre termina con lo que ha ido a buscar, sino con lo que logra negociar. Muy bien, eso es lo que yo tenía para comentar con ustedes esta noche. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, algo que no haya quedado lo suficientemente claro. No, con todo gusto, pues es súper interesante. Miren, para mí es apasionante el tema de negociación, es de lo que vivo, ¿no es cierto? Permanentemente estoy entrenando, negociando, soy consultor internacional de la OIT, estoy trabajando
Bueno, es eso del incremento salarial. Hay formas de hacerlo. Si ustedes están de acuerdo, me pueden escribir a mi correo electrónico y podemos conversar algunos temas particulares, o puedo traer algunos temas particulares a nuestras charlas. Recuerden, por favor, que hasta el domingo deben construir un solo mapa mental que sintetice los 2 artículos que han leído. No son 2 mapas mentales, es un solo mapa mental que sintetice los 2 artículos. Alberto, tengo 2 libros. Tengo 2 libros que los puedo traer para que los pongan en la plataforma virtual. Uno de los libros se llama El Ejecutivo como Negociador y el otro libro se llama Fundamentos de Negociación. Entonces puedo traerlos para el siguiente encuentro y les puedo pedir que los suban a la plataforma para que ustedes los tengan ahí y puedan revisarlos. No he querido, en realidad no he querido poner libros en la plataforma porque sé que los participantes no tenemos mucho tiempo para leer libros, pero si ustedes quieren los pongo ahí. O sea, le pido a la gente aquí que lo ponga para que ustedes lo tengan como bibliografía adicional, que son justamente los 2 libros que mencioné en la bibliografía. Una de las cosas que me llama la atención y que justamente, Lisette, yo estoy investigando en la universidad es la relación entre la cultura organizacional y las formas de negociación. ¿Sí? Y si les interesa podemos charlar un poco más sobre ese tema. Porque ya hemos investigado los estilos de negociación e inteligencia emocional. Ya hemos investigado los estilos de negociación y las formas de liderazgo, como son los líderes. Ahora estamos investigando la cultura organizacional y las formas de negociación. Socializar la investigación es medio complicado porque son documentos que están en la Universidad Católica, son tesis de grado que han hecho los estudiantes de la Universidad Católica. No me comprometo a eso porque no sé si podría hacerlo. No quiero comprometerme a aquello. Simplemente podría comentarles algo, pero no, como les digo, yo no he hecho la investigación, la han hecho unos estudiantes míos, entonces mucha información no tengo. Me va a ser muy difícil dar a conocer los resultados, Lisette. Como te digo, es preferible que vayan. Pues ustedes no están en La Paz todos, pero en la Universidad Católica están los documentos. Desafortunadamente no quiero comprometerme a facilitarles algo. Simplemente les digo los temas que hemos estado investigando y no sé si alguno de ustedes se inclina por este tema. Hay un tema que no lo hemos investigado porque todavía no hemos tenido los recursos, pero tiene que ver con la personalidad y los estilos de negociación, ¿no? Parece ser que la personalidad afecta a los estilos de negociación. Entonces no lo hemos investigado, pero ¿conocen ustedes algún libro de comportamiento organizacional? Perdón la pregunta, ¿algún libro de comportamiento organizacional? Bien, lo que hemos estado haciendo en este grupo de investigadores que yo estoy a cargo, hemos estado tratando de relacionar los temas de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, etcétera, esos temas que tienen que ver con psicología organizacional o con comportamiento organizacional. Hemos estado tratando de relacionarlos con lo que son los estilos de negociación, ¿no? Los estilos de negociación.
Si ustedes buscan en internet, hay 5 estilos de negociación. Entonces, se podría investigar la relación que hay entre los estilos de negociación y cualquier otro tema de comportamiento organizacional. Los valores, por ejemplo, valores, el género. No sé si las mujeres negocian igual que los hombres, o el nivel jerárquico, no sé si, o las instituciones, ¿no? Por ejemplo, en el nivel jerárquico, no sé si los ejecutivos negocian igual que los operativos o subalternos. En las instituciones, no sé si las no gubernamentales negocian de la misma manera que las gubernamentales, o si las empresas negocian de la misma manera que las universidades, etcétera. Hay tantas cosas que se podrían investigar que a mí me encantaría poder acompañarlos en alguna de ellas. Bueno, si no hay nada más, yo me despido. Les agradezco mucho su participación. Cada vez es mejor, cada vez es más amplia, debo reconocer eso. Cada vez es más activa su participación. Y bueno, espero verlos el próximo martes con un artículo que se llama, por si acaso, el artículo que tenemos que investigar es cómo gestionar a su equipo de negociación. Ese es el artículo que leer para el día martes. Que estén muy bien y buenas noches.